Jueces suspenden audiencia de apelación de la sentencia del caso Sobornos por pedido de la defensa de los sentenciados. También se reportaron 2 abogados contagiados por coronavirus. Propietarios de funerarias habrían falsificado firmas y cobrado servicios exequiales que no dieron durante la pandemia. Presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, asegura que el perjuicio llegaría a $3 millones. Ministro de Energía, René Ortiz, ofrece revisión total de la facturación de las tarifas eléctricas y la devolución de los dineros que se habrían cobrado en exceso. No es posible que 3 meses el cuerpo de ella haya sido manipulado, haya sido pisoteado. El impactante testimonio de una hija que luego de 3 meses aún no puede sepultar a su madre, quien murió durante la pandemia en Guayaquil. En su casa tiene el ataúd a la espera que le entreguen el cuerpo. Denuncian tráfico ilegal de plasma sanguíneo para tratamiento de coronavirus en Bolivia. Hay donantes que venden su sangre hasta en $3.000. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las noticias. Este miércoles se instaló la audiencia de apelación de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, pero el Tribunal de la Corte de Justicia suspendió la diligencia casi de inmediato por pedido de la defensa de varios procesados. Hola, Denise. ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. Además, el abogado del expresidente Rafael Correa, uno de los 20 sentenciados por el delito de cohecho, solicitó el diferimiento por la audiencia por estar contagiado de COVID-19. Paul Romero con la información. La expectativa sobre la apelación a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 terminó en menos de una hora. La audiencia se instaló este miércoles, pero algunos abogados de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pidieron al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que se suspenda. Ellos argumentaron que la sentencia no ha sido notificada de forma íntegra. Que a los sujetos procesales no se nos ha notificado la sentencia. Las únicas personas que tienen la sentencia íntegra es quien les ayudaron a realizar esa sentencia, la Fiscalía General del Estado y nadie más. De alrededor de 400 páginas y después de un mes más o menos asoman que eran 730 donde se habían incorporado una serie de documentos. El tribunal, compuesto por los jueces David Hacho, ponente, Dilsa Muñoz y Wilman Terán, consideró pertinente el pedido y la convocatoria con la nueva fecha para la diligencia será notificada mediante providencia en los próximos días. Por el caso Sobornos, fue sentenciado a 8 años de prisión el expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho agravado, además del ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros de su gabinete, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, el ex legislador Cristian Viteri, la actual asambleísta Viviana Bonilla, la ex jueza constitucional Pamela Martínez y ex asesora de Correa, entre otros. Además, previo a esta diligencia, 2 abogados de los sentenciados, entre ellos del expresidente Rafael Correa, pidió el diferimiento de la audiencia por haber dado positivo a COVID-19. ¿Pero qué dijeron los señores jueces? Que si puede hablar, que se presente. Señores, tiene COVID. El correísmo tiene especial interés en la apelación de la sentencia. Se trata de un recurso previo a la casación. En este caso, de ejecutoriarse la sentencia antes de la convocatoria a las próximas elecciones, el exmandatario no podrá participar en el proceso electoral porque perdería los derechos políticos por 25 años. También los 10 empresarios sentenciados por este caso, quienes según la Fiscalía entregaron más de $7 millones para las campañas electorales de Alianza País a cambio de contratos con el Estado, interpusieron el recurso. En este caso, no hay prisión preventiva, no hay riesgo de prescripción del delito y yo no sé cuál es el apuro de hacerlo de una manera tan atropellada. La sentencia incluye una reparación integral al Estado de $14 millones.
Durante los momentos más duros de la pandemia en Guayaquil, ciertos prestadores funerarios del IES habrían falsificado firmas de familiares de los fallecidos y colocado servicios en las facturas para cobrar valores adicionales. José Carlos Alvarado nos relata que, según la máxima autoridad del Seguro Social, este cobro llegaría a $3 millones. La pandemia aún no acaba, pero las irregularidades siguen saliendo a flote. Según Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del IES, ciertas funerarias que prestan sus servicios a los afiliados del Seguro Social habrían falsificado firmas de familiares de fallecidos y colocado servicios en las facturas que no se dieron. Por ejemplo, hay planillas con el cobro del servicio de carroza por $600 aproximadamente. Te cobraban el ataúd por casi $700. Y cuando te cuadraban las dos cifras te daban $1.357. Según el titular del Seguro Social, el valor de $1.357 es el establecido en el convenio entre los prestadores funerarios y la entidad por los servicios exequiales a los afiliados. Sin embargo, el cobro de servicios como la carroza o el velatorio fue colocado en 26 facturas según las averiguaciones del IES, a pesar de que estas actividades estaban restringidas por el COE nacional. Desde el gremio de funerarios se establece que su trabajo estuvo plenamente justificado durante la pandemia y que los valores cobrados en las facturas corresponderían a las obligaciones que el IES tiene con estos prestadores. Merwin Terán preside la Federación de Exequiales del Ecuador. Él alega que la falsificación a firmas de familiares se debe investigar, pero que el cobro de los $1.357 es legítimo por la emergencia sanitaria y el riesgo que hubo en los momentos más duros de la pandemia en Guayaquil. Todo esto a pesar de colocar en las facturas servicios que no se dieron. Claro, se ve muy grande, exagerado el servicio autocarroza 700, pero no se dan cuenta el retiro del cadáver, la formalización, los trámites legales, el asesoramiento para los cementerios, el traslado al cementerio, las horas que pasamos parados en los cementerios esperando que nos den el espacio para ingresar con el cuerpo. Según Guatet, el perjuicio sería de $3 millones, ya que se sigue recopilando las facturas para presentar una denuncia formal. 250 auditorías en curso y 30 determinaciones de responsabilidad penal acumula hasta el momento la Contraloría General del Estado, que investiga todas las contrataciones realizadas por los gobiernos municipales y los hospitales públicos y del IES durante la emergencia sanitaria. Lenin Artieda con más. Un conflicto de competencia. Y cuenta el Contralor General del Estado que la entidad que lidera tiene trabajo de más en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria, que hay análisis en curso, también algunas conclusiones. Estamos realizando en este momento alrededor de 250 auditorías que tienen que ver con contrataciones que se han dado en el periodo de emergencia. Algunas de ellas, yo diría un número muy significativo, han concluido ya con resultados. Existen en este momento alrededor de 30 exámenes con indicios de responsabilidad penal. Los estudios realizados según Pablo Celi presentan conductas comunes que están lejos de la acción solidaria y más bien cerca del Código Integral Penal. Nos hemos encontrado con situaciones recurrentes de contrataciones direccionadas, de contrataciones que incumplen procedimientos, de contrataciones en las cuales se han incluido precios que están fuera del mercado y precios que están incluso fuera de contrataciones similares en otras instituciones. En relación al informe que predetermina la destitución de 3 vocales del Consejo Nacional Electoral y una multa económica para ellos, afirma Celi que las acciones de la Contraloría tienen sustento y que no hay un conflicto de competencias. No se trata, por lo tanto, de un cambio de criterio, puesto que el segundo informe lo que hace es dar un seguimiento y observar si se cumplió o no estas dos condiciones, si se vigiló suficientemente y si se depuró el registro. Como no se depuró el registro, el segundo informe observa esta falencia de parte del Consejo Nacional. 30 días tendrán los vocales José Cabrera, Estela Acero y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para presentar sus pruebas de descargo y corregir los actos administrativos señalados, puesto que las resoluciones de la Contraloría no son discrecionales, sino de cumplimiento obligatorio.
Este jueves comparecerá Daniel Mendoza ante la comisión multipartidista que analiza las denuncias en su contra dentro de la Asamblea. El presidente de esa mesa ocasional, Javier Casanova, de Alianza País, señaló que se buscará con imparcialidad definir si hay causales para la destitución del legislador. Patricio Díaz nos cuenta que esperan tener el informe listo para el 2 de julio. Fue la primera sesión de la comisión multipartidista que analizará las denuncias contra Daniel Mendoza. Los miembros de esta mesa legislativa, Héctor Yepes de Creo y Ronnie Aliaga del Correísmo, nombraron a Javier Casanova de Alianza País como presidente de la comisión. De la comisión están pidiendo todos los permisos para que desde la dirección de reclusión se den los permisos para que comparezcan las dos personas que están dentro de la cárcel. Definieron también el cronograma. Y este mismo jueves se espera la presencia de Daniel Mendoza y su asesor de manera virtual. Ambos se encuentran detenidos. Nosotros como miembros de la comisión multipartidista tener toda la potestad de actuar imparcialmente con respecto a las denuncias y que la justicia también actúe. Además comparecerán las denunciantes Verónica Guevara de la Revolución Ciudadana y Tangi Vera de Creo. Presentarán las pruebas que justifiquen que Mendoza gestionó recursos del Estado en el caso del Hospital de Pedernales, algo prohibido para los legisladores. El trabajo de esta comisión es actuar con la ley en la mano, es actuar respetando el proceso, pero sin espíritu de cuerpo, sin alcahuetería, para entregar un informe que recomiende aplicar la ley. Pero también se anuncia la comparecencia de otras autoridades en los próximos días. 26 de junio del 2020, doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Documentos y medios probatorios. Documentos que justifiquen el cumplimiento de sus funciones dentro del control sobre los hechos denunciados. Segunda comparecencia, René Tamayo Silva, director del SECOP. Tercera comparecencia, María Paula Romo, ministra de Gobierno. La intención es tener el informe para el 2 de julio. Ahí se recomendará al Pleno si Daniel Mendoza debe o no debe ser destituido. El ministro de Energía afirma que habrá una revisión total de las planillas de luz y la devolución en efectivo de los valores exagerados cobrados por meses de consumo durante la pandemia. Alex Ceballos nos cuenta que mientras esto sucede, las quejas continúan. Después de 3 meses de aislamiento por la pandemia, María Angélica Carpio, de 70 años de edad, se arriesgó. Salió de su casa y viajó más de 15 kilómetros desde el sur de Quito hasta la matriz de la empresa eléctrica para presentar una queja por el alto costo que le apareció en la planilla de luz. Yo pagaba casi $50. ¿Mensual? Cada mes nada más. ¿Y ahora cuánto le salió? Y ahora sale casi $400. Como ella, miles de usuarios a escala nacional se quejan por una facturación exagerada. El ministro de Energía, René Ortiz, afirma que la sobrefacturación de miles de planillas se debe a una falta de sentido común, el mismo que también hace falta para devolver el dinero. De entender que al ciudadano le interesa no que le pongan en la factura siguiente o del mes siguiente, le pongan el crédito, le adjudiquen el crédito de lo sobrecobrado en la anterior. Sentido común. Devuelve el dinero. El viceministro de Energía, que acompañó virtualmente al ministro a la Asamblea Nacional, explicó que durante la emergencia no fue posible hacer una lectura presencial. Por ello se sacó un promedio del consumo mensual. Es el compromiso del sector eléctrico, realmente corregir los errores. Una sobrefacturación y una falsa facturación para miles de facturas que tuvieron que ser anuladas. Al Estado le cuesta $2.000 millones generar, producir y distribuir la energía. De ahí se saca un promedio de 9 centavos del costo por kilovatio hora, que fue tomado como base para el cálculo mensual por planilla. ¿De dónde? Yo no tengo de dónde. María no quiere saber de promedios ni tampoco de problemas de facturación. Lo que ella quiere es que le rebajen la cuenta porque necesita el dinero para sus medicinas. No tengo de dónde. Y las denuncias de valores elevados en la facturación también se registran en la empresa de agua potable de Quito. Luego de una paralización de 3 meses se retomaron las lecturas de consumo en los medidores de los domicilios. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que las autoridades explican que durante el confinamiento hubo un alto consumo de agua.
Este es el reclamo que hacen los vecinos del conjunto habitacional Rivera 2 en el sector de Chillogallo, sur de Quito, luego de recibir las planillas del servicio de agua con elevados valores de consumo. Durante 2 meses no se tuvo ni gota de agua. ¿Cuánto le salió de agua? Me salió $124. Como ellos, hay cientos de capitalinos que se han volcado hasta las instalaciones de la empresa metropolitana de agua potable en busca de una explicación. Me ha salido $576. ¿Cuánto paga usted? Yo pagaba solamente $60, $70 al mes. Según el gerente comercial de la empresa, no existe un incremento en el pliego tarifario. Estos cobros que nos llega es debido al alto consumo que durante la cuarentena la gente realizó del agua potable. Además, manifiesta que el cálculo para los meses de inactividad se lo realizó basándose en el promedio del consumo de los 6 meses anteriores a la fase de aislamiento. En el caso en que la lectura real sea mayor a la facturación estimada, estamos ofreciendo convenios a 12 meses plazo con una cuota inicial del 12%. La empresa de agua potable habilitó 3 agencias para que los usuarios puedan hacer sus reclamos en la Mariana de Jesús, en el sector de Quitumbe y el Condado. También se podrá acceder ingresando al correo electrónico atención.cliente@aguaquito.gov.es. Si nuestro cliente requiere hacer una inspección, estamos generando también inspecciones para que visiten el predio. Según las autoridades, hasta el momento se han atendido más de 1,000 reclamos de usuarios desde que se retomaron las actividades, tras 3 meses de suspensión debido a la emergencia sanitaria. No es posible que 3 meses el cuerpo de ella haya sido manipulado, haya sido pisoteado. Vamos a la pausa y al regresar, hija clama por el cuerpo de su madre que falleció hace 3 meses durante la pandemia en Guayaquil. En su casa tienen el ataúd a la espera de que le entreguen los restos. También las fiestas, aglomeraciones, consumo de bebidas alcohólicas sin medidas de protección podrían originar un rebrote del coronavirus en Guayaquil, incluso peor que el vivido en marzo según expertos. Seguimos con más información. Una familia reclama el cadáver de una mujer de 85 años que se extravió en la época crítica de la pandemia en Guayaquil hace 3 meses. Pese a que los hijos de la víctima identificaron sus restos hace poco, ellos indican que aún no pueden sepultarla. Como nos informa Estefanía Arias, en casa ya tienen incluso listo el féretro a la espera de que le entreguen el cuerpo. Es la primera vez que Soraya Díaz vuelve a pisar la casa de su madre luego de que ella falleciera. Enriqueta, de 85 años, murió el pasado 27 de marzo durante los días más caóticos de la pandemia, a causa de una insuficiencia respiratoria. En la sala mantienen el féretro donde la iban a enterrar, y es que después de 3 meses de su muerte, aún no puede contar todo el drama que vivió. Por nuestros propios medios la llevamos al hospital del Guasmo, cerca de las 6, 7 más o menos eran, cuando llegamos a emergencia. Yo lloré, supliqué y exigí que le pongan un poco de oxígeno. En la noche, el personal de la clínica nos dijeron en primera instancia que sí nos iban a entregar el cuerpo, pero teníamos que llevar el féretro. Pero ahí recién comenzaba su viacrucis. Entraron a los containers a buscar el cuerpo de nuestra madre, pero eran tantos, cientos de cadáveres apilados y no se pudo encontrar. Tal es así que nosotros estuvimos dispuestos a cancelar. Cobraban como $300 por la entrega de los cuerpos. Finalmente, recién hace 15 días logró reconocer los restos de su madre entre los cuerpos que permanecen en criminalística. De Enriqueta solo les quedan fotos y este cofre vacío y lleno de polvo, pues han sido 3 largos meses en los que sus hijos han recurrido a varias autoridades. Solo buscan darle un entierro digno. Mi hermano fue a Fiscalía a solicitar nos entreguen los restos de nuestra madre, pero Fiscalía dice que la potestad la tiene criminalística y así nos tienen en un vaivén. Ella merece un entierro digno. No es posible que 3 meses
el cuerpo de ella haya sido manipulado, haya sido pisoteado. Por su parte, la vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, comenta que este 26 de junio se reinstalaría la audiencia de acción de protección en favor de las familias que están en la misma situación de Soraya. La Fiscalía tenía una obligación acá, identificar a los cadáveres, identificarlos. Ellos tenían que haberle dicho a los familiares, este cadáver corresponde al que fue en vida tu ser querido. Eso no lo están haciendo. Más bien están ordenando, están disponiendo la inhumación de los cadáveres sin ninguna confirmación de que esos sean de que sean realmente identificados. Pues asegura que se han violentado los derechos de decenas de familias que aún ni siquiera han encontrado los cuerpos de los suyos. Las aglomeraciones y distintas actividades recreativas en las que se irrespeta el distanciamiento social son consideradas por los expertos como un potencial foco de contagio de coronavirus. La policía ya tiene identificados varios sectores de Guayaquil donde los habitantes no acatan las disposiciones, lo que podría generar un rebrote de COVID-19. María Gabriela Carpio nos cuenta. Con música y sin tomar distancia. Así, decenas de personas observaban un partido de ecuavóley en las Malvinas, sur de Guayaquil. Fiestas y encuentros en espacios públicos son escenas cotidianas en varias zonas de la ciudad desde que el semáforo cambió a color amarillo. Casualmente anoche, la policía tuvo que intervenir en una cancha del noroeste de la urbe, donde varios sujetos estaban reunidos pese a las prohibiciones. Lastimosamente, las personas no les gusta cumplir y lastimosamente es como el juego del gato y el ratón. Se toca regresar nuevamente a sacar las personas. La doctora Carolina Vivar menciona que este tipo de actividades recreativas podrían originar un rebrote de coronavirus en Guayaquil. Las reuniones de carácter social en las que se comparten utensilios como vasos, cucharas o botellas aumentan el riesgo de contagio. Al tener contacto directo con una persona que está asintomática pero puede estar infectada con el virus, aumenta el riesgo de un brote igual o incluso peor que el inicial en la ciudad. Ante estas alertas de aglomeraciones, el comandante zonal de la policía señala que es frecuente el irrespeto a las disposiciones del COE nacional. Estos son el Distrito Sur, el Distrito Esteros, el Distrito Portete y el Distrito Prosperina. De ser necesario, en estos distritos se redoblarán los esfuerzos y se nombrará más personal policial con el fin de que estas disposiciones sean cumplidas. Desde que se inició la emergencia sanitaria, solo en Guayaquil han sido sancionadas 23.653 personas por este tipo de actos que podrían incrementar los contagios de COVID-19 en la ciudad. El flujo de pacientes infectados con coronavirus en las emergencias de las casas hospitalarias de la ciudad sigue siendo importante. Debemos tomar en cuenta que nuestro sistema de salud no está preparado para recibir tal cantidad de pacientes. Por ello, los expertos recomiendan no relajar los cuidados y continuar cumpliendo las medidas preventivas. Guías penitenciarios denuncian que el Servicio de Atención a Privados de Libertad no les provee de equipos de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus en las cárceles del país. Hasta el momento hay 117 guías contagiados de COVID-19 y uno de ellos falleció. En las cárceles del país no solo hay contagios de coronavirus entre los presos, también los guías penitenciarios han sido infectados. De los 1.480 guías que existen en el país, el 8% tiene el virus, es decir, 117 dieron positivo, uno falleció. No muestran sus rostros por temor a represalias. Por el tema del COVID, nuestra institución nos abandonó, compañeros y privados de libertad infectados de COVID. Este guía penitenciario señala que ellos mismos, con recursos propios, tienen que comprarse a diario todo el equipo de bioseguridad para protegerse. Porque nosotros no tenemos una mascarilla, es de nuestro propio dinero que nosotros compramos mascarilla, guantes. Mire, esto tenemos que pedirle a los doctores para protegernos nosotros. Estos guantes tenemos que comprar para protegernos nosotros. Abdón Villarreal es el jefe de la seguridad penitenciaria del SNAI. Dice que sí se provee de elementos de bioseguridad a los guías penitenciarios a pesar de la crítica situación económica. La institución en sí ha proveído de mascarillas, ha proveído de protectores visuales. Si en algún centro nos faltó y nos demoramos un poquito, pero en la jefatura
ha conseguido todos esos elementos y se ha entregado personalmente. Los guías penitenciarios doblan turnos para cubrir los espacios de los que están infectados. Y hemos reorganizado los grupos de guardia para de esa manera tener los elementos suficientes y poder atender cualquier situación que se presente en los centros. En el sistema penitenciario del Ecuador se registra hasta la fecha 800 presos contagiados con coronavirus. De ellos, 10 han fallecido, según el Servicio Nacional de las Personas Privadas de Libertad. Los ciudadanos nacionales y extranjeros residentes tanto en Colombia como en Ecuador podrán volver a sus países. Se trata de personas que por el cierre de las fronteras no habían podido regresar a sus hogares, tomando en cuenta que varios ecuatorianos viven en Colombia y colombianos en Ecuador. Nuestra corresponsal Paola Andrade nos amplía esta información. Las Cancillerías y Migración de Ecuador y Colombia acordaron nuevos protocolos para el retorno de ciudadanos residentes. Por ejemplo, los ecuatorianos que están radicados en Colombia y que no han podido regresar debido al cierre de fronteras, ahora lo podrán hacer. Nosotros estamos trabajando en sus retornos ordenados, coordinamos con la Cancillería colombiana, son quienes autorizan las salidas. Se trata de un protocolo de retorno que inicia con una solicitud que será presentada en el caso de los ecuatorianos en los consulados de Colombia de manera virtual. Los solicitantes deberán inscribirse en el registro de emergencia y desastres a través de la página web de la Cancillería. Se tiene que evaluar individualmente cada caso y si es autorizado, obviamente, le dan un código y con ese código se dirige el connacional al consulado respectivo. Este nuevo acuerdo no implica la reapertura del puente internacional de Rumichaca. Los grupos que presenten las solicitudes deberán ser aprobadas por las cancillerías de cada país. Quienes soliciten el retorno deberán informar sobre su estado de salud y en el caso de cumplir con todos los requisitos, incluso podrán retornar en grupo con su vehículo matriculado en Colombia. Por el puente de Rumichaca han retornado al menos 300 compatriotas que se encontraban varados en Colombia. Hasta ahora tenemos aproximadamente el ingreso de 300 personas que han venido desde el vecino país de Colombia, ecuatorianos. Este nuevo acuerdo también permite el retorno de núcleos familiares. Por ello, durante el registro en la web deberán constar los datos de los menores de edad que retornarán con sus familias. Más adelante en Televistazo, militares y policías intervienen en una zona de la provincia de Santa Elena donde funcionaban 2 pistas clandestinas para narcoavionetas. Tendremos un informe. Y ahora hacemos contacto con un equipo periodístico que se encuentra en la provincia de Santa Elena, donde la policía descubrió 2 pistas clandestinas para que aterricen y despeguen avionetas de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas a gran escala. Diego Cuenca está en la península y nos describe las labores que hacen actualmente las autoridades para evitar que los narcotraficantes sigan operando en esa zona costera. Adelante. Hasta la comunidad de Engullín de la parroquia Chanduy llegaron militares y policía acá en la provincia de Santa Elena, en donde detectaron 2 pistas clandestinas en donde presumiblemente aterrizaban avionetas para desembarcar y embarcar droga por parte de organizaciones delictivas. Esto luego de que el pasado fin de semana detectaron un vehículo que habría sido robado y que tenía sacos de yute y canecas de combustibles que servían para estas organizaciones delictivas operar en estos terrenos que tienen aproximadamente 1.500 metros. El coronel Edwin Noguera, comandante zonal de la provincia de Santa Elena, comentó cómo operaban estas organizaciones en estos lugares. Y buscan estos lugares donde quizás la presencia uniformada tanto de policía como fuerzas policiales no existe esa presencia. ¿Por qué? Porque son terrenos con mucha vegetación y estas organizaciones, como es lógico, no van a ser visibles. En este lugar también llegaron las autoridades de la gobernación de la provincia de Santa Elena, quienes han prestado maquinarias para obstruir esta pista de aproximadamente 1.500 metros que era utilizada por los narcotraficantes. Ahora serán obstruidas
medidas para evitar que nuevas avionetas aterricen en este lugar. Mientras tanto, estos terrenos permanecen custodiados por militares y policías, quienes continúan con las investigaciones para poder detectar otras posibles pistas clandestinas dentro de esta provincia de Santa Elena. Hasta aquí el informe, seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Diego, por la información. Se habilitará un carril en la vía Macaspullo, que perdió parte de la calzada por las intensas lluvias del fin de semana debido al desbordamiento del río Upano. Según información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, alrededor de 5.000 vehículos pasan diariamente por esta arteria vial, por lo que su apertura es prioritaria. En las próximas horas, el transporte liviano podrá transitar ya por esta vía. Maquinaria de gobierno y municipio trabajan en el retiro de escombros de la carretera. Con el paso de los días son más los sectores productivos que sucumben ante la imposibilidad de trabajar y de generar recursos. En Guayaquil hay lugares emblemáticos con años de trayectoria que simplemente no aguantaron más. Es difícil saber si esta es una marcha de protesta, de reclamo o simplemente de frustración, porque sus negocios están paralizados hace ya 3 meses y así no hay cómo aguantar. Una marcha pacífica para que el COE Nacional nos escuche, que sepan que estamos agonizando. No solamente las discotecas, las peñas, los bares, los karaoke están agonizando, sino también los que organizan eventos, las salas de eventos. En realidad lo que intentan es visibilizar que lo de ellos también es un negocio, que también hay gente que vive de eso y que están dispuestos a cumplir con cualquier regla de seguridad y distanciamiento social con tal de que sus negocios dejen de lucir así. Cerrados y en una crisis total. Calculan en 50.000 los empleos afectados solo en esta zona, la zona rosa de Guayaquil. Aquí, el 100% de los negocios están cerrados, sin producir, lo que ha obligado a que unos hayan decidido liquidarlo todo y a otros a pensar en reconvertirse para intentar sobrevivir. Nuestros compañeros están cambiando de actividad, sabemos que están convirtiéndose en restaurante, algunos de ellos, especialmente en la zona rosa. Pero eso tampoco es garantía de supervivencia. En Guayaquil hay sitios emblemáticos que tienen años, décadas de funcionamiento y que ahora también están despidiéndose o cerrando locales para reducirse al mínimo. No me queda otra opción que liquidar. Su local, Arthurs, ubicado en el tradicional barrio Las Peñas, con 20 años de funcionamiento y con reconocimiento internacional, no aguantó más. Los costos que yo mantengo con todos esos empleados va alrededor de los 9.500 y tal vez más. Ya llevamos 4 meses y si yo no terminaba con el negocio al cabo de 10 meses, si es que se va, son $95.000. Y aunque esperan que también para ellos haya apoyo como créditos preferenciales o refinanciamiento de deudas, están conscientes de que la recuperación es muy difícil, sobre todo cuando lo que ofrecen es diversión y cercanía, en épocas de distanciamiento social. Salitre es el segundo cantón en Guayas en pasar al semáforo en verde, según lo decidió el Comité de Operaciones de Emergencia de esa población. Desde hoy, el 70% de los vehículos particulares podrán circular de lunes a domingo. William John viajó a esa localidad y nos tiene más detalles. William. Salitre es una localidad agrícola y de mucho movimiento comercial, y desde hoy en sus calles ya se ve una actividad más intensa, luego de que las autoridades locales a través del COE cantonal decidieron que este cantón del Guayas pasa al semáforo en verde. Veamos un reportaje con el resumen de esta jornada. Hace 4 días los casos de coronavirus en esta localidad no aumentan. En su hospital no hay congestionamiento y cada vez son menos los que llegan a esta casa de salud con síntomas gripales o relacionados a coronavirus. Sin embargo, saben que seguir con esta curva descendente es trabajo de todos. Esto no puede terminar si la gente no toma conciencia realmente. Este es uno de los principales cantones arroceros y maiceros del país. Gran parte de su desarrollo y producción está relacionada a la agricultura. Para el alcalde de Salitre, Julio Alfaro, era necesario tomar esta decisión para que se reactive el comercio entre el campo y las ciudades. Pueden venir los carros, traer los productos que tanto necesitamos, el arroz, el maíz, la soya, la fruta, el banano, los plátanos, lo que produce Salitre, el ganado. Aunque el tema sanitario es lo primordial, señaló que en este cantón de unos 75.000 habitantes han podido evitar que se den nuevos brotes de COVID-19. Bueno, los casos comprobados, según las estadísticas que nos da la Mesa 2, son 172, de ellos hubieron 38 fallecidos.
Con estos datos pudieron tomar la decisión de pasar al verde. Esta tarde, brigadas del Ministerio de Salud realizarán pruebas rápidas a cientos de comerciantes de este cantón como parte del plan para detectar nuevos casos. Con música nacional estamos despidiendo este espacio informativo. Tania. Gracias, Denise, y los invitamos a permanecer en la compañía de Coavisa y más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar.